Seguimos en Panorama. Esto que tengo en mis manos es un documento cuyo contenido es realmente grave, realmente preocupante. Se trata de un pedido de investigación dirigido a la Fiscalía de la Nación por parte de la Procuradora Anticorrupción Adjunta, Silvia Salas Casanova. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que solicita la doctora Salas Casanova? Pues resulta que su despacho sospecha que entre los meses de mayo del 2014 y enero del 2015 no se tramitó, escuchen bien, no se tramitó orden de captura policial contra Martín Belaúnde Locio. De comprobarse la sospecha de la Procuraduría Anticorrupción, esto significaría que durante meses el ministro del Interior, Daniel Urresti, nos habría estado mintiendo con absoluta impunidad. ¿Cuáles son los hechos que sustentan las sospechas de la Procuraduría? Todos los detalles en el reportaje de Karina Novoa y Cristian Loaiza. Exclusivo, un documento de la Procuraduría Anticorrupción que solicita a la Fiscalía investigar irregularidades, contradicciones y presuntas responsabilidades frente a la fuga de Martín Belaúnde Locio. Una referencia concreta de requisitorios informaba que no contaba con la orden que el juzgado había emitido en su momento. Este es un documento oficial de la Procuraduría Anticorrupción, donde se evidencia las enormes demoras para la captura de Martín Belaúnde Locio. En este documento se describiría que no se quiso capturar al amigo del presidente. Un documento que contradice lo que una y otra vez se aseguró desde el gobierno. Yo estoy obsesionado con cogerlo, pues. Este señor, ¿qué piensa que somos tontos? Amerita que se le aplique, pues, una censura. Incluso, pues, amerita una acusación constitucional en su momento. De las indagaciones de la Procuradora Adjunta, Silvia Salas Casanova, se desprende que se mintió al país. Se aseguró que sí se buscaba al prófugo más mediático del Perú y no era cierto. Existe el oficio emitido por la División de Requisitorias de la Policía Nacional mediante el cual se informa que el investigado Martín Belaúnde Locio figura como negativo para orden de captura e impedimento de salida del país. Del 25 de noviembre del 2014. Se suponía que se le buscaba desde el mes de mayo. Pero en noviembre, 6 meses después, Requisitorias no había emitido la orden para capturar al amigo del presidente. Sin embargo, por esos días, esto decía el ministro más hablador del régimen. Tendré que ir a un psiquiatra para que me quite la obsesión de quererlo coger, ¿no? Que no se entregue de ninguna manera para poderlo coger. Es mi sentimiento, no sé si lo comparte, si le gusta. El 20 de noviembre, el mismo presidente de la República aseguraba que su gobierno no amparaba a nadie y que iba a poner a Belaúnde Locio frente a un juez. Pero resulta que la policía no lo buscaba, no se hizo efectiva esa orden. Yo entiendo que la Fiscalía a nuestro pedido ya le ha dado procedencia y esto ha empezado la semana pasada con la aceptación de esta investigación por la Fiscalía. Cuando, según los documentos, empezaron realmente a buscar a Martín Belaúnde Locio. Todos los detalles en Panorama. Confirma lo que se sospechaba. En realidad no ha habido una orden de captura firme contra Martín Belaúnde. Se trata de una solicitud enviada el 15 de enero de este año a la Fiscalía, apenas hace 2 semanas y solo 11 días después que la abogada Silvia Salas Casanova fuera designada como Procuradora Pública Adjunta especializada en delitos de corrupción.
pronto se instaló en su nuevo cargo, Salas Casanova solicitó a la Fiscalía Supranacional Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que disponga la realización de actos de investigación. Luego pasa a enumerar las contradicciones que encontró después de su minucioso trabajo. Un juez había ordenado la prisión preventiva de Martín Belaúnde Locio y la División de Requisitorias de la Policía Nacional no cumplió su labor. Requisitorias debió hacer efectivo de inmediato la orden judicial. Sin embargo, hasta el 25 de noviembre del 2014 arrojaba negativo para orden de captura e impedimento de salida del país de Martín Belaúnde Locio. Esto muestra la complicidad del gobierno con Martín Belaúnde, porque siendo un caso tan sonado, es prácticamente imposible que los policías no pongan diligencia, interés en el asunto. Tiene que haber habido una orden de arriba para proteger a este señor. ¿Cómo se podrían enterar todos los policías del país que se le buscaba? ¿Cómo podrían estar advertidos todos los policías de la frontera que Martín Belaúnde Locio era prófugo de la justicia sin la orden de captura? El documento habría llegado a la Dirección de Requisitorias, pero da la impresión que lo guardaron y nunca le dieron trámite, nunca se interesaron en la captura. En el punto número 2, la procuradora explica que se ha procedido a tomar lectura del expediente 160-2014 del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, pudiéndose advertir que el 29 de mayo del 2014 se resolvió declarar fundada la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por 18 meses contra el investigado Martín Belaúnde Locio por el caso La Centralita. Se ordenó, dice el documento de la Procuraduría Anticorrupción, mediante oficios enviados a las entidades respectivas, su inmediata captura nacional e internacional. O sea, Requisitorias fue informada en mayo del año pasado. Entonces, había una orden judicial vigente y los documentos oficiales describen que no se cumplió, tal como ordena la ley. La policía es muy buena para esto, pero si hay alguien que esté protegiendo al prófugo, bueno, pues obviamente no lo van a agarrar, ¿no? Y en este caso está clarísimo de que el gobierno ha mentido y ha mentido reiteradamente. En el oficio número 2008-2014, emitido por Requisitorias, ubicado en la carpeta fiscal número 20-2014, se informa que al 25 de noviembre del 2014, Martín Belaúnde Locio figura como negativo para orden de captura e impedimento de salida del país. Lo que está pidiendo aquí la procuradora es que se abra investigación. Le está diciendo al fiscal que dicha información evidenciaría una irregularidad, contradicción y presuntas responsabilidades en el cumplimiento de un mandato judicial. Por esos días, en noviembre del año pasado, exactamente el 4 de ese mes, Daniel Urresti aseguraba que estaba obsesionado con la captura de Belaúnde Locio. Yo lo que he ordenado en la policía es que acelere. Hemos tenido una reunión para acelerar la captura de Belaúnde Locio. El 21 de noviembre le pedía incluso al prófugo más famoso de este gobierno que no se entregue, que él lo quería capturar. Objetivo bastante difícil si nadie lo buscaba en realidad, como revelan estos papeles. Oye, no te entregues antes que te capture. Sí, ¿eso cómo lo consideramos? ¿Medio gol? No te entregues todavía. Todo era mentira, todo era una farsa, ¿no? Y no solamente el ministro, también el presidente de la República. Todo era mentira. Bueno, creo que a estas alturas ya debemos estar acostumbrados a que los miembros de este gobierno mientan con todo descaro, ¿no? Requisitorias es la división policial encargada de ejecutar las órdenes judiciales, es decir, aprehender a los prófugos de la justicia. Se vale de un sistema interconectado en todo el país para rastrear y conocer a quién se busca.
Si no está en la base de datos, se le busca realmente, o en todo caso, se busca como se debe. Hace 48 horas que ya sabemos dónde está esa persona. ¿A quién me estoy refiriendo? Al hombre más buscado actualmente. ¿Martín Belaúnde del Ocio? Por supuesto. A fin de año, el 30 de diciembre, el suspendido fiscal de la Nación le dejó este regalo al ministro Urresti. ¿Qué más sabía Ramos Heredia? Conocía que la orden judicial no había sido acatada. Lo que sí, yo muy respetuosamente, señor ministro Urresti, le invoco para que usted tome cartas en el asunto, se ponga las pilas con la captura, demuestre con claridad esas ansias que tenemos nosotros los ciudadanos de poder investigar a nuestros propios connacionales. Hemos estado desde anoche monitoreando una posible captura de ese señor. Nos cayó como un balde de agua fría las declaraciones del señor fiscal de la Nación. Lo que sí es cierto es que se ha puesto en total peligro la captura. El señor Daniel Urresti le ha mentido al pueblo peruano. Incluso le ha mentido a la comisión Martín Belaúnde del Ocio, porque él dijo que lo estaba buscando. El señor Urresti nunca lo buscó. Y aquí no queda lo descubierto por la flamante procuradora. En el último punto de este documento se detalla algo que necesita ser explicado. La orden de captura e impedimento de salida del país recién se habría materializado el 5 de enero del 2015, cuando todo el país sabía que Martín Belaúnde del Ocio estaba en Bolivia. Era el mismo día que supuestamente debía presentarse ante la CONARE, el mismo día que escogió Belaúnde para contar su verdad. Lo anunció en el Twitter, pero no lo cumplió. No había orden de captura, tampoco impedimento de salida del país. Entonces, Martín Belaúnde del Ocio salió tranquilamente, sin que nadie lo persiguiera, a Bolivia. Un documento presentado por Panorama podría ser la respuesta. En el marco de la cooperación internacional y a solicitud de la Comisión Nacional del Refugiado, CONARE, favor de informarnos todos los antecedentes policiales, judiciales y penales del ciudadano Martín Belaúnde. Interpol Bolivia requería esta información el 29 de diciembre a las 4:56 de la tarde. O sea, desconocía que era intensamente buscado. A todo esto se suma que la imagen de Martín Belaúnde del Ocio no aparece en la página oficial de Interpol. Es verdad que un gobierno puede decidir no publicar en esta página, pero ¿por qué no usar la tecnología que ayuda a capturar a prófugos en todo el mundo? Hasta para la procuradora es bastante extraña esta omisión. En el punto número 1, dice que Martín Belaúnde del Ocio habría fugado, probablemente por no existir orden de captura vigente en la página web de Interpol. Mi principal preocupación es el presidente. Fue uno de los primeros encargos que me hizo el presidente. Me dijo, sobre este caso de la centralita, este señor Martín Belaúnde, tu principal gol sería capturarlo, así que tengo gente detrás de él también. Ojalá pueda meter ese gol. Nadie tiene corona. Este presidente no hace distinciones entre familia, amistades, colaboradores. Todos son juzgados por igual ante la ley. Quizá se diga que es un invento de los dioses del periodismo, que es una falta administrativa, pero lo cierto es que existen demasiados elementos sustentados por documentos oficiales, no solo de Lima, sino de La Paz, que apuntan a inexplicables demoras que facilitaron la fuga del amigo del presidente, mientras el ministro elocuente contaba otra historia, una y otra vez. Y
ojo que no estamos hablando de un documento que haya sido redactado por un periodista, esos que tanto le encantan al señor Urresti, y tampoco por un político de oposición. Estamos hablando de un documento de un despacho del Estado, un despacho además anticorrupción, que tiene ya esas sospechas en base a un oficio, que ojo, no es la primera vez que aparece un documento como ese oficio de requisitorias que arroja negativo para orden de captura e impedimento de salida del país. Como ha señalado Karina Noboa, cuando Bolivia recibe el pedido de asilo político de parte de Martín Belaúnde, ¿qué es lo que hace este país? Pide, increíblemente, información al Perú. ¿Y por qué lo hace? Porque Interpol de ese país no sabía de quién se trataba, es decir, no lo tenía pues en su registro de datos de Interpol como para ser capturado, como un hombre buscado. Urresti sigue negando absolutamente todo. Lo que a veces algunos políticos olvidan es que siempre, tarde o temprano, la verdad se impone. Y de comprobarse esto, no queda otra cosa más que preguntarse, ¿sería solo una decisión que tomó el ministro Urresti, una decisión que tomó él solito? Difícil creerlo, ¿verdad? Hacemos una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, lo que por primera vez capta un equipo periodístico de televisión, la manera, la forma en que operan mineros ecuatorianos ilegales en nuestro territorio, un territorio que nos costó vidas recuperar. Ya regresamos. Por primera vez en exclusiva, una cámara de televisión ubica a mineros ecuatorianos informales que se filtran en nuestro país, que cruzan fronteras y extraen nuestro oro de manera ilegal. Señores, solamente queremos conversar con ustedes, no hay militares. Sí, podemos conversar un segundo, nada más. Desde lejos los olores son extremos. El gris nauseabundo se apodera de este espacio tan olvidado como quienes han decidido habitarlo. Mira, esto es del Camal, Dios mío. Y aquí, en medio de estos olores y de esta basura, hay gente que vive. Aquí al fondo.